Ahora sí. Jorge, pues primero que nada, muchas gracias. Agradecerte que hayas venido, por tu tiempo sobre todo. Y preguntarte primero que nada, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ti por la, por la invitación. Yo aquí muy bien, todo bien, ya de vuelta en Doha. Muy bien. ¿Qué tal fue el viaje? Bien, rápido. Al final yo estoy acostumbrado a ir de aquí para allá porque tengo toda la familia en España, o sea que siempre voy a España cuando puedo. Muy bien. Bueno, Jorge, si quieres, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Jorge? ¿A qué se dedica Jorge? Bueno, pues yo soy Jorge, tengo 24 años y llevo ya aquí viviendo en Qatar 7 años. Vine a estudiar la universidad aquí porque mi padre estaba viviendo aquí en Doha. Y pues nada, a través de eso pues empecé aquí en Qatar a jugar al fútbol y a terminar mis estudios y ahora me he quedado aquí en Qatar trabajando. Así que pues muy bien, todo bien. ¿Qué tal fue esa experiencia de llegar joven a Qatar? Pues al principio fue difícil porque yo vine cuando tenía 17 años, pero bueno, al final vine con mi familia, con todos mis hermanos que estaban estudiando aquí también. Así que al final nos movimos todos juntos y no fue de ir solo, que imagino que será diferente. Muy bien. He visto tu experiencia en Qatar. Sé que trabajaste en algunas cosas para el Mundial. Si me podías contar un poco sobre esto, Sí, cómo fue. también fue súper buena experiencia. Justo cuando terminé la universidad tuve la oportunidad de trabajar en el Mundial con la selección de Uruguay precisamente, y también he hecho otros eventos deportivos que han sucedido aquí en Qatar y la verdad que ha sido una experiencia top. También otro lado del fútbol, que es el lado de la organización y de la organización, que es pues muy interesante, la verdad, súper buena experiencia. ¿Cómo se vive, por ejemplo, un mundial fuera de lo que ve un aficionado? O sea, la parte organizadora, ¿cómo se vive? ¿Qué es lo más complicado que tuviste que vivir? Bueno, pues esos temas de trabajo, bueno, es más, vives más con las personas o tratas más con los profesionales detrás de los jugadores, que son del mismo nivel que los jugadores. O sea, es la gente más top que te puedes imaginar en temas de organización. Tú piensas, por ejemplo, que Uruguay, pues ellos traen y construyen su propio gimnasio aquí en Qatar. Tienen que traer y encargarse de las familias también de los jugadores. Eh, Todo el tema de movimientos, cada jugador al final viene desde un sitio diferente del mundo, porque Uruguay tiene jugadores y superestrellas en todo el mundo. Y pues bueno, es complicado, pero es un challenge súper interesante, la verdad. Yo me lo pasé, bueno, y aprendí un montón, y también tuve la oportunidad de conocer a gente top. ¿Cuál dirías que es el aprendizaje más importante que te dejó esto? El Mundial de Qatar, Sí. pues la verdad, el aprendizaje más importante. Bueno, que yo aprendí ahí todo lo que hay detrás del fútbol. Yo siempre lo vivía como jugador y fue al final también mi primera experiencia organizando un torneo, y vi todo lo que hay detrás del jugador, que nunca imaginas cuando juegas, nunca lo valoras, nunca lo imaginas, pero cuando lo ves te das cuenta de las horas y la de gente que hay detrás de un equipo de fútbol o de una selección en este caso. Bueno, me dijiste que tú te fuiste a Qatar con todos tus hermanos y con toda tu familia, que fue lo que lo facilita de cierta manera. Pero ¿hubo algún momento en esa etapa donde tú hayas pensado en volver a España, o tu familia incluso haya pensado en volver? Sí, bueno, de hecho mi familia ya se volvió, están viviendo todos en España y yo me he quedado aquí trabajando y con mi novia, que también me lo puso más fácil. Pero bueno, al principio, sobre todo cuando eres joven y tienes 17 años, moverte tampoco es fácil, echas de menos a tus amigos, etcétera, pero bueno, también es una oportunidad que no todo el mundo tiene. Eso sí. Si te puedo preguntar, ¿cómo se da esa llamada para el Mundial de la Kings con Qatar? ¿Cómo surge? ¿Alguien te lo dice? ¿Cómo se da eso? Bueno, lo bueno y lo malo de Qatar es que Qatar es muy pequeño y se conoce todo el mundo. Y yo, pues como me gusta mucho el fútbol, siempre estaba entrenando cerca de equipos profesionales, y pues la gente que lo estaba organizando me conocía y pues me pidieron
si podía ir. Al principio no lo veía con muy buenos ojos porque no sabía qué tal buen equipo iban a montar y no sabía si sería bueno o no, pero bueno, al final fui valiente y probé. Al final no salió, bueno, fue muy buena, mucha mejor experiencia de lo que me esperaba, la verdad. ¿Qué tal fue esa experiencia? Si nos puedes contar un poco más. ¿Cómo lo pasaste tú? ¿Qué tal fue por allá en Brasil? Bueno, pues cuando yo puse en mi Instagram al principio que iba a ir y tal, mis amigos cataris me decían, ves con cuidado, que no os marquen el Brasil 17-0 y así, pero bueno, también es que tampoco tenía la gente muchas expectativas. Entonces nosotros fuimos también sin nada que perder y al final hicimos un gran papel. Bueno, me encontré yo y mis compañeros en un formato completamente nuevo que teníamos que aprender las normas porque básicamente hicimos 2 semanas de entrenamiento o 10 días entendiendo las normas. Yo veía la Kings League hace tiempo, pero habían cambiado muchas cosas. Y Era justo... bueno, luego... Sí, sí. No. Nada de eso, que fue un formato nuevo, todas las normas nuevas, y nos adaptamos de la mejor manera posible. Justo te iba a preguntar que cómo reaccionan los jugadores a este nuevo formato, porque bien dices que es un formato que ha ido cambiando y que es muy diferente al formato tradicional. Sí, bueno, tú imagínate, vino Alex Olduga, que hablaba inglés mejor de lo que él se pensaba, porque él decía, no, yo no hablo inglés y no sé qué, pero luego se hacía entender. Y luego, pues bueno, teníamos algunos en el equipo que solo hablaban árabe, entonces pues yo les intentaba ayudar intentando traducir, o alguno que hablaba los 2 idiomas, y pues así nos íbamos entendiendo poco a poco. Ahora, ¿hubo algún jugador, por ejemplo, del equipo catarí que te sorprendió en el formato Kings? Sí, bueno, yo de hecho solo conocía al otro español, Dani, y al portero, que había jugado con él algún amistoso porque él ha jugado en segunda muchos años. Entonces yo solo conocía a él y al portero, pero tampoco mucho. Y sobre todo Shaqiri me sorprendió, el delantero nuestro con la bandana, muy bien. Y los demás los fui conociendo allí. La verdad hicimos muy buena piña y nos caímos todos muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo se da este último llamado con Ultimate para las finales que vimos el fin de semana anterior? ¿Cómo se dio esa llamada? Bueno, desde el Mundial empezó. Yo en el Mundial también, después del partido de España, conocí a Soraya, hablé con Aleix Martín también. Y bueno, siempre ha habido esa comunicación. Incluso intentamos ir para el sprint, pero por temas de trabajo y tal no se me pudo dar. Y bueno, luego tuvimos esta oportunidad para hacerlo en los playoffs, que yo encantado de ir. Bueno, que me quedaba como pendiente de tantas veces que habíamos intentado. Al final, una deuda pendiente que tenía con Móstoles. Y la verdad me lo pasé súper bien. Justo te iba a preguntar que qué tal te lo habías pasado. Bueno, fue buena experiencia, una pena el resultado, la verdad. Los chicos me trataron súper bien ahí en la llegada. Y bueno, con Pablo, Soraya y Mario, súper bien, un trato excepcional. Bueno, ese viaje, yo creo que mucha gente, no se esperaba que Jorge Monegal iba a ser el jugador número 13 para la semifinal. ¿Tú crees que cómo te recibe la afición, por ejemplo? Hay gente que dice que la afición de Ultimate pues es muy intensa o lo vive mucho. Quiero saber cómo lo ve un jugador desde su perspectiva. Bueno, yo sabía que la gente no se lo esperaba, también no intentamos hacerlo lo más secreto posible, que en la Kings League tampoco suele ser fácil, pero bueno, parece que le sorprendió a la gente y muy bien. La verdad que los mensajes que recibí todos eran de apoyo y de ánimo, e incluso después del partido recibí algún mensaje también de ánimo y de que esperaban que volviera, y la verdad que muy bien, la verdad. Ninguna mala experiencia con la afición. Muy bien. ¿Tú, por ejemplo, te plantearías venir a jugar otra vez? O incluso, no sé si mudarte a Barcelona porque dices pues que está tu trabajo en Qatar, tu novia, entonces, ¿tú te plantearías volver a venir a jugar? Bueno, todo tiene... La Kings League nunca se sabe, no se sabe ni cuándo va a ser el Mundial. Ya. Así que todo depende. Muy bien. Ahora te voy a preguntar un poco más sobre tu experiencia en cuanto a la planeación.
o tus trabajos en Qatar, vaya, porque es un tema que me interesa a mí. Te voy a contar, yo estoy a punto de graduarme de la carrera, entonces me interesa tomar un camino cercano al fútbol o al deporte, vaya. Entonces quiero saber... ¿Estás estudiando? Business Management. Ah, ok. Lo mismo que yo estudié lo mismo. Sí, y quiero hacer un máster después en gestión de entidades deportivas, entonces me gustaría saber pues cómo fue tu camino, tus experiencias, si me puedes contar un poco más, vaya. Bueno, sí, es una buena idea hacer el máster de gestión, así aprenderás un poco en papel cómo es lo que será el trabajo en la vida real. Y yo es un trabajo que sí que, bueno, es el que más me reconforta, el que más me gusta, la verdad, porque es al final estar aún cerca del fútbol y son cosas que, bueno, si te gusta el fútbol, pues son cosas para ti lógicas. O si has sido jugador, por ejemplo, entiendes las cosas que pide el equipo o las necesidades que tiene. Muy bien. ¿Qué consideras que es lo más difícil de entrar en este sector, por así llamarlo? Bueno, lo más difícil debe ser pues el primer contacto, la primera vez que consigues un puesto, hacerlo bien y que te sigan contactando para las próximas veces. Muy bien. ¿Un consejo que le darías a alguien que quiera entrar, por ejemplo a mí que quiera entrar a este sector, algún consejo que tú me darías? Tener buen don de gentes es clave. Al final estás tratando con personas, no es un negocio que estés manejando tú el dinero o que tengas que... Al final es una relación persona a persona. Si tú sigues las normas de la organización e intentas ayudar a los equipos, siempre te irá bien. Ahora, volviendo al tema de Qatar, donde vives, ¿alguna vez has pensado moverte dentro de esa parte del Medio Oriente o ya te piensas quedar en Qatar o moverte a Dubái o incluso a Arabia Saudí? Bueno, por ahora estoy muy contento, la verdad, en Qatar y me gusta muchísimo, pero nunca, bueno, lo que te he dicho, nunca se sabe en el futuro, pero estoy súper contento en Qatar, la verdad. Muy bien. Y si te puedo preguntar cómo es tu día a día en Qatar, o sea, porque como bien mencionas es bastante pequeño, entonces me gustaría saber cómo es un día en tu vida. Normalmente, pues por la mañana voy a trabajar, después voy a comer a casa, luego voy a entrenar al fútbol, hacemos un rato, tenemos que estar una hora antes, o sea que hacemos gimnasio, charlo con mis amigos, luego entrenamos y después de entrenar a casita, a cenar y a dormir. Y así es la semana. Bueno, luego los fines de semana salgo con mis amigos a comer o lo que sea, con Lidia, con mi novia y nada, pues la verdad que se vive... Bueno, yo estoy súper contento y ya más que adaptado, ¿no? La verdad. Ya. Es verdad también que llegaste muy muy joven. Bien mencionas, tras el paso de los años ahí en Qatar, ¿hay algo que tú hayas dicho, bueno, esto me sirvió para adaptarme o esto me ayudó? ¿Cómo fue estos 7 años que llevas ahí viviendo, por ejemplo? Bueno, yo también creo que depende de cómo seas como persona. Yo también soy alguien que se adapta rápido a los cambios y yo creo que tengo buen don de gentes, o sea, nunca he tenido problema en hacer amigos nuevos o en caer mejor o peor a la gente. Bueno, mejor normalmente, pero bueno, no sé, algo... No sabría qué decirte. Está bien. Por ejemplo, volviendo al tema ahora me mencionaste que habías organizado otros eventos en Qatar. Si nos puedes contar un poco más sobre los otros eventos en los que has estado. Bueno, pues he tenido la suerte de hacer muchos eventos deportivos aquí en Qatar. Después del Mundial hice la Copa de Asia, la Supercopa de Lusail, he hecho también la Intercontinental, que estuve con el Real Madrid. He hecho también el Mundial Sub-17. ¿Cuál más he hecho? La Arab Cup. He hecho, la verdad que desde el Mundial, todos los que han ido sucediendo, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos.
¿Qué tal se vive esa Copa Intercontinental? Que si no mal recuerdo es a la que va Pachuca también, ¿no? Sí, esa es la que va Pachuca. Sí, sí. Incluso es en la final que juegan Pachuca Sí. contra el Real Madrid. Y bueno, esa fue una experiencia también loca por lo que significa trabajar con el Real Madrid, que es uno de los mejores clubes del mundo, y con todo lo que mueve, te das cuenta del nivel de organización que tienen comparado con otros equipos con los que yo he estado, por ejemplo, como Tayikistán o otras selecciones o equipos de menos de menos calibre, digamos, que el Real Madrid al final es un top mundial. Y la verdad que te das cuenta que trabajan con unos profesionales que, que son impecables, o sea, no tienen ni un fallo ni tienen ni una duda. Antes de venir ya lo tienen todo planeado, o sea, fue un gustazo y una experiencia increíble, la verdad. O sea, por ejemplo, a ti, el Real Madrid antes de viajar, ¿te manda alguna información? ¿O cómo se da? No es que me mande todo, es que si va a ir Ancelotti al baño lo tienen ya escrito. O sea, tienen todo planeado al detalle. Fue una cosa increíble que luego, o sea, por ejemplo, hay algunos equipos que vienen y una vez vienen empiezan a entender cuáles son los servicios que tienen, cuáles son las cosas que pueden hacer, o por ejemplo, si tienen que ir a una rueda de prensa el día antes o lo que sea. El Real Madrid viene ya sabiendo todo lo que necesitan, todo lo que pueden tener y, o sea, saben todo. Si nos puedes contar qué fue lo más raro que te haya pedido algún equipo o selección. Lo más raro que me haya pedido algún equipo o selección. En Argentina, bueno, con el Madrid nada raro. Con Uruguay nada raro. Bueno, sí te puedo decir lo que más me sorprendió porque tampoco nunca te piden nada raro, al final es un ambiente profesional, pero lo que más me sorprendió, por ejemplo, en la Copa de Asia, tuve la suerte de trabajar con varias selecciones y una de ellas era Japón. Y pues, por ejemplo, comparado con otras selecciones, Uruguay o Japón. Bueno, espera, me voy a cambiar de sitio y seguimos hablando un momento. Vale. Interesante. How are you? Okay, good morning. Bonjour. Bonjour. Un momento, Sí, tranquilo. ¿Hay gente? Sí. Fuck. A ver. No, me siento aquí en el área, no está cerrado. Aquí, ¿dónde entro? ¿Qué te estaba diciendo? Lo de las selecciones. Que lo que más me sorprendió, por ejemplo, cuando tuve la posibilidad de trabajar con diferentes selecciones en la Copa de Asia, y una de ellas era Japón. Japón, cuando llegaban y cuando se iban, el vestuario estaba completamente igual. O sea, dejaban las cosas súper limpias, comparado con otras selecciones que normalmente dejas el vestuario pues todo lleno de césped o con los restos de las cosas nuevas que abren y lo dejan por ahí tirado. Japón eran súper limpios y súper organizados, la verdad. ¿Cómo, por ejemplo, tu relación ya sea con entrenadores o jugadores, hay algún intercambio ahí de palabras, hay relación? ¿Has mantenido incluso alguna relación después de esto con algún jugador? Bueno, y intenta ser lo más profesional posible y dejarle su espacio. Luego si algún jugador viene y te pregunta algo que necesiten, por ejemplo, su familia o lo que sea, por ejemplo, Camavinga me pidió darle su camiseta a su hermano, pues luego si el jugador viene y te habla y te pide algo, pues tú le intentas ayudar de la mejor manera posible, pero nunca he tenido una relación de hablarme por WhatsApp con alguno de ellos o lo que sea. Muy bien. Bueno, la vida en tu oficina es, supongo que internacional, ¿no? Sí, en mi oficina y en todo Qatar es un ambiente muy internacional, que al final es un sitio multicultural en el que hay gente de todo el mundo, desde qataris hasta españoles, brasileños, de cualquier nacionalidad que te imagines, estadounidenses. O sea, al final tienes la oportunidad de conocer casi todas las culturas que hay en el mundo en un mismo sitio.
porque trabajas con o hablas con amigos tuyos que son portugueses, que son brasileños, hay españoles. Luego al final tiendes a juntarte con los que hablan de tu misma lengua, pues por naturalidad, con los argentinos, con los uruguayos, con los hispanohablantes. Muy bien. Es verdad que en los últimos años ha habido un movimiento de hispanohablantes a esta zona del mundo, vaya. Sí, bueno, yo recuerdo durante el Mundial había un montón de gente en el sector de la restauración, muchos argentinos, la verdad. Ahora un poco menos, pero bueno, y sigue viniendo gente de todo el mundo. Yo te iba a preguntar cómo fue el post-mundial para Qatar, o sea, cómo se vive después de un mundial. Bueno, al final piensa que para organizar el Mundial Qatar invirtió un montón en infraestructura, porque construyeron un montón de estadios, de sitios de entrenamiento, todos los hoteles estaban llenos durante el Mundial. Bueno, durante el Mundial vino, no sé si fue 2 millones de personas aquí a Qatar o más, no recuerdo el número exactamente. Y bueno, pues luego del Mundial se vive con un poco más de tranquilidad porque hay menos proyectos abiertos o menos urgencia en terminar los proyectos, digamos. Ahora, perdón, volviendo a la Kings, ¿qué diferencia? Bueno, hay muchas diferencias con el formato tradicional, pero si pudieras, por ejemplo, de cierta manera decir, esto no me gusta o esto sí me gusta de la Kings League, ¿con qué te quedas tú? A mí lo que sí que me encanta es el 1 contra 1, la verdad. Y bueno, la verdad que es un formato que para jugar es excepcional. Te sientes más, o yo me siento más como si fuera en un entrenamiento que juegas un partido reducido que jugando una competición, porque cambian tanto y hay tantas condiciones y es completamente diferente y mucho más divertido porque es muy dinámico, todo el rato juegas, no se para el juego. Al final en el fútbol tienes mucho tiempo para descansar. Aquí si quieres respirar en la Kings League te tienes que salir al banquillo porque si no hay mucha intensidad. Entonces, ¿tu momento favorito dirías que es el dado, 1 contra 1? Sí, para mí sí. Bueno, o el escalado si tienes la oportunidad de jugarlo. Muy bien, pues te voy a preguntar de ese partido Qatar-Brasil, que me acuerdo mucho donde lo estaba viendo incluso. Y me acuerdo de la dupla de Qatar era Monegal y Mame Diop. ¿Cómo se vive contra la revelación Kelvin Oliveira, Brasil, el equipo a vencer? ¿Cómo fue para ti ese momento? Pues no sé, yo aquí en Qatar siempre he jugado o he tenido la oportunidad de entrenar con grandes jugadores internacionales también. Entonces yo no lo pensaba mucho, yo solo salía a jugar, a ser yo mismo y a hacer lo que tenía que hacer, que era ganar el partido. No lo pensé mucho. Luego sí, al final del partido recibía un montón de mensajes, etcétera. Incluso Kelvin me dijo que había jugado muy bien y tal, pero bueno, al final los jugadores de la Kings League son gente bastante humilde y la verdad muy educados. Al menos siempre conmigo han sido todos muy educados y pues nada, así lo viví. Una pena no haber podido ganar el partido. Cuando lo he visto yo repetido me arrepiento de igual no haberme quedado a atacar en las últimas del desescalado, pero bueno, es lo que así lo quería el míster y así lo hicimos. Muy bien. A ver, es verdad, Alex Martínez para mí es, si no el mejor, uno de los mejores entrenadores del formato, y el resultado no se dio contra Troncos, pero se volverá a dar y lo sabemos todos. Bueno, en esas semis fue en el escalado, digamos, que se nos fue un poco ya cuesta abajo, porque empezar 3-0 un partido no es fácil. También Aleix, que estamos todos acostumbrados a que gane todos los escalados y gane todo, no es siempre posible y bueno, al final es una situación 1 contra 1 que es un 50-50, esa es la realidad. Claro. Ahora te voy a preguntar más sobre fútbol tradicional. Como bien sabes, viene el Mundial a la vuelta de la esquina ya casi. ¿Cómo ves tú a España? Pues no me gusta decirlo, pero la veo favorita. La verdad que tenemos un equipazo
Y arriba con Lamine y con los jugadores del medio campo que tenemos, la verdad que la veo como la más favorita, sino con Francia, que también tiene nombres muy, muy fuertes y muy destacados. Para ti, si tú fueras el seleccionador, ¿a quién pondrías de portero titular? Yo pondría a Joan García. Muy bien. Entonces tú llevarías, supongo que Unai Simón, Raya y Joan García, ¿no? Sí, para mí sí. Para mí esos son los... Y lo pondría de titular a Joan García después del año que ha hecho y todo lo que ha demostrado. Muy bien. Asumo que eres del Barça, entonces, ¿no? Sí. ¿Cómo sufre, por ejemplo, lo estaba platicando ayer con unos amigos que son muy del Madrid, pero están jodidos de cierta manera por lo de Fermín? ¿Crees que es una baja muy dura para la selección? Bueno, me sorprendió mucho, la verdad, porque no había visto justo el partido en el que se lesiona, porque como ya habíamos ganado la Liga, pero me sorprendió mucho. Y bueno, no sé, yo tampoco soy alguien que viva mucho el fútbol, no sé, yo lo veo y tal, pero si pierde o gana, pues no soy como cuando era pequeño que me ponía a llorar si el Barça perdía o algo así, no, ya pues vas siguiendo con tu vida, ¿no? Pero bueno, espero que se recupere pronto y yo creo que España tiene soluciones en el medio del campo para suplir la ausencia de Fermín, que será importante también. ¿Hay algún otro deporte que veas o que te guste jugar ahí en Qatar? Sí, me gusta mucho el pádel también. Y pues eso, también aquí la gente se está volviendo loca con el pádel, pero como en todo el mundo, ¿vale? Yeah. Hay un boom ahora en estos días con el pádel. Por ejemplo, tú en verano en Qatar, bueno, las temperaturas son bastante altas. Sí. ¿Cómo lo vives tú, por ejemplo? ¿Cómo fue? Supongo que fue difícil al principio, ahora ya acostumbrado, pero ¿cómo es para ti? Bueno, yo recuerdo, de hecho, Ángel, la primera vez que llegué a Qatar, que fue en junio, que mis padres ya estaban aquí y yo llegué con mi madre, y cuando abren la puerta del avión, te entra un shock de calor que como si nunca, o sea, no entiendes si estás en un horno o si estás donde estás. Sobre todo la primera vez es impactante, luego ya después de 7 años, como ya tienes la expectativa de que va a hacer mucho calor, pues ya te adaptas. Luego sí que es verdad que es un país que está muy adaptado, tiene aire acondicionado en todos lados, los centros comerciales son muy grandes, incluso hay zonas con muchas sombras y tal, pero bueno, y luego en verano sí que es verdad que vas del coche al centro comercial, del coche al cine, del coche al restaurante, o sea, intentas no estar mucho fuera porque la temperatura es bastante alta, pero bueno, luego para que te hagas una idea, aquí en julio ya se empieza a entrenar, sí, para preparar la pretemporada, o sea que a mí me ha pasado de estar entrenando en pretemporada y terminar como si te hubieras tirado a la piscina literalmente, con los calcetines empapados, las botas empapadas del calor que hace y del sudor, pero bueno, sí que es muy importante estar hidratado y etcétera. Por ejemplo, ahí en Doha también es un calor húmedo, ¿no? Bueno, al principio del verano es un calor más seco, hace más calor pero menos humedad, y luego cuando empieza agosto es más humedad y menos calor. Okay. Es que mi madre vive en Dammam, en Arabia Saudita. Pues ahí sí que es más húmedo. En Dammam es más húmedo. Sí, me ha tocado, lo experimenté yo y uff. Bueno, también pero es parecido. También cuanto más cerca estás del mar es más húmedo, y cuanto más alejado es más seco. Sí. ¿Tú dirías que hay algo que el fútbol tradicional debería adoptar de la Kings League? Bueno, por lo que he visto en las nuevas normas del Mundial, ya intentan adoptar algunas cosas para que no se pierda tanto el tiempo. Que si el portero tarda más de 6 segundos, creo que es en sacar, que sea saque de esquina, pues ese tipo de cosas que creo que hace el fútbol más dinámico y menos aburrido. Al final, cuanto más se juegue, eso es lo que queremos ver cuando vemos un partido de fútbol. Es verdad que hay muchos tiempos muertos, como le llaman. Entonces, ese cambio, la Kings pues se vuelve más dinámico, más interactivo, por así decirlo. Ahora, en cuanto a Kings League,
Si tú tuvieras, por ejemplo, que quitar una de las cartas, o sea, dijera, esta no me gusta, la quito, ¿cuál sería? Pues la que nos tocó a nosotros en las semis. Ya. La del un jugador menos, yo creo que es la que menos impacto tiene en el juego. Y bueno, aunque hay equipos que saben sacarle mucha ventaja. Pero es verdad que es de la que menos funciona. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, y en comparación con el equipo que yo tenía en Qatar, cuando fui en Ultimate Móstoles, la verdad que se notaba la diferencia, sobre todo en haber estado ellos 3 meses entrenando y teniendo las ideas claras de qué es lo que, bueno, cómo tienen ellos el sistema de juego. Al final nosotros en el Mundial nos centramos más en entender el formato y en defender bien que en cómo plantear un juego ofensivo, ¿no? ¿Hubo alguien en Ultimate que te sorprendió? O sea, ya los habías visto algunos con España incluso, pero ahora que estuviste entrenando con ellos, ¿hubo alguno que te haya sorprendido o algo? Bueno, yo los había estado viendo durante el split, pero bueno, Espi, que ya lo conocía, pero el que más me sorprendió fue Granero, que parece, bueno, me sorprendió la calidad que tiene como jugador y que es un jugador muy potente también. Justo te iba a preguntar, ¿cómo fueron esos entrenamientos? Bueno, incluso, perdón, más que Granero, Víctor Vidal es un escándalo. Ya. Un escándalo. Sí. ¿Cuántos entrenamientos hiciste tú con Ultimate? Solo tuve la posibilidad de hacer uno. Ok. Y luego el partido. Ah, muy bien. ¿Cómo es ese entrenamiento? Por ejemplo, yo supongo que los chicos ya sabían que tú eras el jugador 13. ¿O tampoco? Bueno, pues no lo sé si lo sabían. Yo cuando llegué allí, la verdad, todo el mundo me saludaba y me fueron muy amables conmigo. Y bueno, luego estuve mucho rato haciendo vídeo con Pablo y etcétera para entender un poco más cómo era la idea de partido. Ah, okay. Ahora el día de final. Bueno, te voy a preguntar tú como jugador, ¿qué opinas del Cupra Arena? Bueno, yo que tuve también la experiencia o tengo que compararlo con el de Brasil, la verdad es que me pareció mucho mejor el de Brasil, pero bueno, estaba también bien. Al final el campo, no sé, tú sabes que cuando juegas, o al menos a mí me pasa que cuando juego es como si estuviera solo en casa. Okay. Que no hubiera nadie, pero luego, si lo ves desde fuera, el de Brasil era mucho más espectacular, o se sentía mucho más la gente. Bueno, es que mucha gente dice que es muy pequeño, que ahora van a cambiar a otro, entonces por eso te lo preguntaba. Para ver cómo sí, bueno, está bien, pero entiendo que si la Kings League ha ido evolucionando podrían mejorarlo, la verdad. Ahora, justo te iba a preguntar de esto de la evolución de la Kings. ¿Tú crees que ha ido en evolución o que ya va en retroceso? Pues no sé cómo está. También yo no estoy tan poco en el día a día como me contaban algunos de los jugadores, pero en Brasil, por ejemplo, sí que la veo en pleno auge, o en otros países más en auge que en España, aunque el nivel, yo por lo que he visto, sigue siendo el mejor, el de España. La implicación también de los presidentes es lo que cambia todo. Al final Mario yo creo que es el que está más implicado en España. Y por eso también se nota que el equipo está más motivado si el presidente está cerca de los jugadores, ¿no? Claro. Bueno, supongo que ya te lo he preguntado, pero lo más raro que es vivir en Qatar, ¿qué dirías que es lo más raro para ti? Ya llevas 7 años, entonces no sé. Bueno, al final te acostumbras, ¿no? Sí, lo más raro que me haya pasado, lo más raro. Lo más raro, bueno, lo que más sorprende es cómo conduce la gente comparado con cómo conduce la gente en España. Sí. Aquí la gente conduce más. O sea, aquí la norma es si físicamente se puede hacer, sí que se puede hacer. Y si no, pues no. Ya. Bueno, si quieres, para cerrar, ya nada más te voy a preguntar cómo fue esta experiencia para ti académica en Qatar, cómo fue la universidad y todo eso. Bueno, al principio tenía la barrera del idioma. Yo siempre había estudiado bueno, no en inglés, pero había estudiado inglés. Pero claro, luego de estudiar completamente todo en inglés, al principio me costó un poco, pero bueno, luego, como en todo, me adapté y pues tuve la oportunidad de hacer nuevos amigos también de diferentes sitios del mundo, de Argelia, de
de todos lados. Y pues la verdad que guardo muy buenas amistades con la gente de la uni. Muy bien. ¿Cómo era, por ejemplo, en el Mundial de Qatar? ¿Cómo era post partido? ¿Tú qué hacías? O sea, por ejemplo, terminaba el partido de Uruguay y tú, ¿cuál era, por ejemplo, no tu rutina? Porque había algo que cambiaba 100%, pero ¿cómo era para ti después de un partido? Bueno, yo estaba bastante metido con ellos, entonces, y encima ese mundial no se les dio muy bien, entonces tampoco quedaba muy contento, pero bueno, tú piensas que ellos tampoco tienen muchos días para entre partidos, o sea, post partido, al día siguiente ellos entrenan, así que hay que organizar el entreno para los que no han jugado, hacen el match day plus one, y los que han jugado pues hacen pues esto, hay baños de hielo y todo lo que es recuperación. O sea, como un día más, no se descansan y no se... Al final en el Mundial los jugadores están todos los días entrenando y todos los días concentrados. ¿Hay algo que te sigue sorprendiendo de todos estos eventos deportivos, aunque ya los hayas vivido muchas veces? Algo que me siga sorprendiendo. Sí. Bueno, sobre todo cuando trabajas con selecciones, las diferentes maneras que tienen las selecciones de preparar los partidos o de vivir los torneos. Por ejemplo, yo he tenido en el Mundial Sub-17, he visto cómo vienen los de Brasil con la música, los entrenos y están contentos y tal, a ver a los de Corea del Norte que bajan del bus, se ponen en una fila como si fuera un ejército y entrenan en silencio, o los japoneses que dejan todo muy bien organizado. Bueno, lo que más me ha sorprendido, lo que más te sorprende es ver cómo los diferentes países del mundo juegan al mismo deporte, que es el fútbol, y todos lo hacen o intentan hacerlo de la mejor manera posible, pero con su cultura o con su manera de ver la vida, ¿no? Ahora, bueno, bien dices, viene el Mundial de la Kings, no se sabe dónde va a ser aún, pero preguntarte dos preguntas. Una es, ¿quién es tu favorito o quién ves como favorito? Y dos, si te gustaría ir a jugarlo. Bueno, depende de las fechas. Y mi favorito seguro que tiene que ser Ultimate Motors. Muy bien. Bueno, salió un rumor hoy en la mañana, no sé qué tan cierto sea, que iba a ser del 27 de julio al 1 de agosto en Italia. Pero no sé qué tan cierto sea, la verdad. Yo también he visto esos rumores, pero no sé, no me mojo. No. ¿Hay algo, por ejemplo, de todo esto, de tu vida en Qatar o de tus trabajos en Qatar? ¿Hay algo que no le hayas contado a alguien? O sea, que te lo quedaste para ti. ¿Cómo qué? ¿Alguna experiencia? No sé. ¿Alguna parte de tu día a día? No sé. No, es que yo soy un tío muy de rutinas, la verdad. Siempre me gusta salir con la misma gente, hacer lo mismo. No soy tampoco un tío muy extravagante. Muy bien. Bueno, pues te voy a hacer unas preguntas rápidas ya para cerrar la entrevista y ya estaríamos. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Mundial de la FIFA o Mundial de la Kings? Está muy fácil. Mundial de la FIFA, obviamente. Ya. ¿Doha o Barcelona? Por ahora sí. ¿Doha o Barcelona? Doha. ¿La selección favorita con la que has trabajado? Uruguay. ¿Qué es más difícil gestionar? ¿Una selección o un equipo? Pues es que de equipos, para mí equipo, el Real Madrid. ¿Quién es Jorge Monegal en una palabra? Pues un chico de familia y de valores. Ahora, Qatar en 3 palabras. Segunda casa y vida. Perfecto. Pues Jorge, muchas gracias de nuevo, agradecerte por tu tiempo. Espero no haber sido imprudente con algunas preguntas. No te preocupes, muchas gracias a ti por la invitación y mantenemos el contacto. Cualquier cosa, ya sabes que tienes mi número y podemos hablar en cualquier momento. Perfecto, Jorge, muchas gracias, te agradezco por tu tiempo y sobre todo por la entrevista. Muchas gracias a ti, Ángel Animal. Gracias.